Marcos capítulo 15, del versículo 15 al 25. Vamos a leer bastante. Marcos capítulo 15, versículo 15 al 25. ¿Ya lo tenemos? Entonces leámoslo en el bendito nombre de Jesús. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda una compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver de quién se llevaría, qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Tomen su lugar, amados hermanos. De esta lectura se han escuchado cantidades de predicaciones. Pero nunca pensemos nosotros que porque ya escuchamos repetidas veces de esta misma escritura, ya lo sabemos todo. Cada predicación lleva un mensaje muy diferente. Es Dios quien dirige lo que es en cuanto a la predicación. Él lo hace. Uno es el que está, por decirlo así, que Él es quien hace que nosotros hablemos y narremos esta historia sagrada de cuántos años y a la vez de cuánto sufrimiento tuvo que pasar a ese Dios que adoramos, le honramos y le glorificamos. Tenemos aquí lo que se le llama 6 horas en la cruenta cruz. 6 horas en la cruenta cruz. Los 4 escritores del Evangelio nos narran lo que fue este gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Este fue el precio que pagó nuestro Dios para la redención de nuestro pecado. Él llevó el castigo. Nosotros cometimos el delito, pero Jesús llevó el castigo sobre él. Nos dice la Escritura, en lo que leímos, que era la hora tercera cuando le crucificaron. Es como para nosotros las 9 de la mañana. Pensemos que le hicieron un juicio. Después lo mandaron a darle una paliada, que lo golpearan, que le dieran de todo con el látigo. Hermanos,
la historia narra gravemente lo que fue este tormento que le dieron los romanos al Señor. Nos dice la historia que la espalda iba completamente deshecha de los latigazos. Los puñetazos en el rostro ya estaba hinchado. Esa corona de espinas no eran espinas de estas naturales, eran espinas de metal. Eran algo que usaban para burlarse de los lugares que conquistaban los romanos. Esa corona de espinas le dañó tanto, y para esto que dice que le dieron con una caña para que la corona se le incrustara. Hermanos, cuando se lee la historia de este sufrimiento tan grande y decir que a las 9 de la mañana ya había sido crucificado, imagínense que aquí en nuestros lugares de juzgados, yo creo que a las 9 de la mañana todavía no se han instalado para audiencias. Y en este caso ya había hasta una condenación a muerte. ¿Qué horas de la madrugada lo hicieron? ¿Cuánto tiempo duró esa paliza que le dieron los romanos? Y desde el lugar de donde estaba el pretorio al lugar de la calavera no era cerca, era bastante retirado. Pasaban más de 1 hora de camino para llegar a ese lugar. Eso dice que esta gente no durmieron preparando lo que era la muerte del Señor Jesús. Ellos sabían de que ya lo tenían en sus manos. Ahora era su oportunidad de deshacerse de él. Por 4 causas condenaron al Señor Jesús. 4 causas que para ellos era un delito, era de muerte cada uno. Para ellos era un gran pecado, pero nuestro Señor no pecó, ni hizo pecado, ni cometió ningún error. Todo fue por causa de quitarse de él. Se nos dice que lo juzgaron por herejía, por blasfemia, por sacrilegio y por sedición. 4 cargos que verdaderamente, por uno que fuera, lo condenarían a muerte. Y ahora, con 4 cargos de esta naturaleza, ellos se sintieron satisfechos saber que con esto tenían toda la razón para quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, tenemos la escritura de lo que dijo el sumo sacerdote: es mejor que muera uno del pueblo y no que el pueblo perezca, y no que todo el pueblo perezca. Cuando él se refirió a esta palabra, estaba hablando por causa de la sedición, porque tenían a los romanos encima y eso estaban declarando que había sedición en ese lugar y que había un peligro para la nación. Por eso es que estos estaban tan apurados en llevar al martirio a nuestro Señor Jesucristo. Herejía. Herejía es una doctrina contra la fe. Tenemos ejemplos en la Escritura. Dice que esta es una doctrina contra la fe. El ejemplo, Juan 5:8, Jesús hacía sanidades en el día de reposo. Para ellos era un delito. Para ellos era una herejía que él hiciera eso. Y era de condenarlo
a muerte. Tenemos la blasfemia. La blasfemia es un insulto contra Dios. Y fue una de las acusaciones fuertes que ellos hicieron. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Jesús estaba hablando una verdad. Ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Verdaderamente estaban cegados, que ellos no podían entender nada en cuanto a las enseñanzas del Señor, sino que todo era para un prejuicio de nuestro Señor Jesús. Veían de que Él era un contrario más bien para las enseñanzas de ellos. Sacrilegio. Sacrilegio es una profanación de un lugar sagrado. Y en Juan 2:19 respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron que hablaba del edificio. Jesús hablaba de su cuerpo y lo demostró. Lo colgaron en la cruz, murió, lo enterraron. Al 3er día estaba de nuevo. Eso era realmente que no era para que lo tomaran de que estaba hablando del edificio. Él hablaba de su propio cuerpo. ¿Por qué no le entendieron? Se nos dice que Jesús les hablaba en parábolas, pero no entendían todo esto. Sabían de que el Señor hablaba públicamente, a nadie le temía y les decía las verdades. A ellos propiamente les trataba de hipócritas y cuantas cosas. Todo esto fue para ellos una ofensa que tenían preparado para llegar a este día de tener una condenación para el Señor. Marcos 15:1 dice: muy de mañana. Fijémonos en esa palabra, muy de mañana, llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Cuál era la preocupación de ellos? Era la sedición, porque pensaban que los romanos se iban a armar ya, iban a destruir la ciudad por causa de esto que ellos decían. Pero, hermanos, el Señor Jesús dijo que Él era el Rey de los judíos. Y como los romanos habían tomado posición, los romanos eran los reyes del pueblo de Israel. Pero Jesús dijo ser el Rey de reyes, Señor de señores, y en este caso dice que es el Rey de los judíos. A esto los dirigentes religiosos le temieron, porque pensaban que podía haber un levantamiento contra la nación. Las autoridades religiosas no durmieron, preparando este juicio para llevar al Señor, para que se dijese que había una razón para llevarlo al crucifijo, a crucificarlo. Todo esto, ellos, tantas cosas que se inventaron, y todo fue para deshacerse de él. Tenían una oportunidad que no le iban a dejar escapar. Ya estaba en sus manos. Eso es lo que esperaban ellos para hacer todo cuanto quisieran con nuestro Señor Jesús. Estos, al igual que Judas, sin darse cuenta, estaban dándole cumplimiento a las Escrituras. Ni Judas ni ellos entendieron que formaban parte de
el cumplimiento de las profecías que se hablaban de lo que es el Señor. Hicieron tan rápido este juicio que duró más la paliza, que duró más tiempo la paliza que le dieron al Señor que el juicio que ellos prepararon. Estaban haciendo todo aquello para que no se les fuera, como decimos, a escapar de sus manos. Desde la hora tercera se nos dice que lo crucificaron, hablando de nuestra hora a las 9 de la mañana. La hora tercera y todas las clases sociales, todos estos se burlaron del Señor. Tenemos Lucas 23:35, nos dice que los gobernantes se burlaban de él. Versículo 36, los soldados le escarnecían. Terrible, ¿verdad? Todo mundo contra el Señor, ¿no? Versículo 39, hasta un malhechor que estaba junto a él, hasta él le escarnecía. Pero hermanos, ¡qué Dios más maravilloso! Oyendo que todo mundo lo reprochaba porque le dieron de cachetadas estando crucificado, porque muchos piensan que la cruz estaba muy alto donde lo tenían colgado. No, según dice la historia, que un codo de altura de la tierra estaba el pie del crucificado. ¿Qué es un codo? 50 centímetros, algo pequeño. Allí la gente podía llegar y le daba cachetazos, decirle o hacerle lo que quisiera. Estaba a merced de sus enemigos el Señor. Pero lo más asombroso fue que en vez de dar una maldición, decirles que murieran de inmediato, ¿qué cosa? ¿Qué juicio? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Solamente este gran Dios misericordioso podía haber hecho ese acto. Pensemos en cada uno de nosotros, que si a nosotros nos hicieran eso, ¿creen que diríamos eso? Saber con cuántas maldiciones moriríamos diciéndoles a esa gente. Pero nuestro Dios no es vengativo. Él ama tanto al malo como al bueno. Por eso estamos en este lugar. Si a cada uno se le pregunta un historial de su vida pasada, qué cosa más oscura escucháramos. Mas ahora somos santos. No quiere decir que por eso vamos a andar con una latita aquí que brille. No, santos somos separados, quiere decir, separados del mundo. Ya no hacemos las cosas del mundo. Ahora sometemos nuestra vida al cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos se burlaban del Señor. Mateo 27:39 dice: todos los enemigos presentes se burlaron de él. 3 horas estuvieron de fiesta ellos contra el Señor, porque en la hora sexta nos dice la Escritura que hubo tinieblas sobre la tierra. La historia nos habla de ese tipo de tinieblas que sucedieron. Dice el escritor de esa historia que aún se podía tocar. Imagínense cómo era de espeso, es oscuro, que se podía tocar. La gente dice que no se movió de su lugar porque todos estaban desconcertados, que no sabían a dónde correr, no sabían a dónde acudir. Estaban quietos. Allí esa fiesta se les acabó. En la hora sexta se dio
de esta grande oscuridad. ¿Por qué se dio esa oscuridad? Es donde el Señor Jesús sufría el desamparo de Dios. Recordemos que Él estaba aquí como hombre, no como Dios. Hombre fue exactamente en cuanto a su naturaleza carnal, una persona. Y Dios mismo sin dejar de ser Dios, Él. Siendo hombre, pero Dios mismo es también. Por lo tanto, Él sufrió en lo que es en la carne todo lo que le estaba sucediendo. En la hora novena sucedió lo que todo el mundo esperaba de Él, de que falleciera en esa hora, pues ellos buscaban que muriera, quitarse de Él. Lucas 23:46 nos dice: Jesús entregó el Espíritu. ¿Y qué? Aquí lo vemos a Él realizando, donde está pagando la deuda del pecado del hombre. Él pagó con su vida ese perdón que nosotros hoy tenemos por delante. Un perdón verdaderamente inesperado, pero nuestro Dios lo hizo anticipado a cada uno de nosotros 2000 años atrás. Y nosotros ahora decimos que somos perdonados por gracia, porque lo somos. Esto es lo que Dios hizo, ese gran perdón. La deuda del pecado había sido cancelada, había sido pagada. El sacrificio fue hecho. Mateo nos cuenta que después de su muerte hubieron acontecimientos sobrenaturales, de los cuales se cree que ni explicación se tiene para eso, de esos acontecimientos que se dieron. Tenemos lo que nos dice: el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. A la mitad de lo que era la cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, esta cortina, nos dice la historia, que tenía un palmo de grueso. Un palmo son 10 centímetros. 10 centímetros de gruesa que era esa cortina. Y los hombres, los religiosos, querían saber qué tan fuerte era esa cortina, que dice que pusieron 4 yuntas de bueyes para que la rompieran. 2 yuntas jalando de un lado y otras 2 yuntas jalando del otro. Y no pudieron romperla. Pero aquí milagrosamente se rompió de arriba para abajo. Y no solamente se rompió, dice que se corrió de una parte para una pared y la otra, y quedó el lugar santísimo a la vista de todos. Ya ese lugar quedaba allí. Lo que Pablo afirma, que Jesús abrió un nuevo camino para que todo aquel que busque de Dios, está ese lugar donde vaya, llegue a buscar al Señor y le encuentra. Por eso es que quedó ese lugar abierto y sigue abierto. Nosotros, a cualquier hora que queremos buscar la presencia del Señor, nos ponemos a orar, sea en su casa, en su lugar de trabajo o en otras circunstancias que se encuentre, puede hacerlo. Está en la presencia del Señor, está hablando con su Dios. Ya no era necesario que el sumo sacerdote una vez por año llevara los pecados de todo el pueblo. Ahora es cada uno.
Mateo 27, 51 nos dice que la tierra se estremeció y aún rocas se partieron. ¿Cómo es que la tierra, siendo algo inanimado, sintiera lo que le estaba sucediendo a su creador? La tierra, realmente hubo un terremoto grande, por lo que nos dice la Escritura. Estos fueron acontecimientos sobrenaturales que los judíos no esperaban que sucediese esto, pero se dio para la demostración que a quien le habían hecho todo este daño era al Dios Todopoderoso, al Mesías esperado. Ese Mesías que ellos esperaban vino, lo rechazaron, no lo recibieron y dijeron que César era su rey. Por lo tanto, ahora ellos se dan cuenta con todos estos acontecimientos. Nos dice que el centurión dio gloria a Dios. Si este malvado también le hizo al Señor de escarnecerlo, este fue uno de los que participaron con todos los soldados burlándose del Señor. Pero ahora que él ve todos estos juicios, estas cosas sobrenaturales que se dan, él reconoce la justicia, la santidad y el señorío de Jesús. Entonces declara y dijo: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Al ver todo lo que pasaba, se convenció de que a ese que crucificaron era el mismo Dios Todopoderoso. Este hecho, hermanos, se va a repetir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero esto se repetirá cuando la iglesia de Jesús sea levantada de este mundo. ¿Cuánta gente se burla de nosotros? Aún los mismos religiosos. Cuando se les habla del nombre de Jesús, se burlan. Quisieran saber qué cosas. Se burlan al decirles que es necesario reconocer a Jesús, el único y suficiente Salvador, y bautizarse en su nombre. Ya les he contado a ustedes lo que me dijo uno: que Dios me libre. Y le digo: saber que Dios te va a librar. Ahora es el momento que te puedes librar. Cuando ya mueras, ya será demasiado tarde. ¿Cuántos esperan eso? Diciendo: allá, cuando estemos allá, vamos a ver quién tiene la verdad. Ya no hay espacio para poder rectificar un error. Lo que no se hizo aquí ya no tiene una cosa que se pueda hacer nuevamente allá. Jesús murió entre la 9ª y la 10ª hora de la tarde, hablando en nuestra hora, 3 y 4 de la tarde. En medio de esas horas muere el Señor Jesús, y era exactamente la oración que hacían los judíos por la tarde. Esta era la oración principal que ellos hacían. ¿Por qué, hermanos? En ese día hacían un sacrificio. Una oveja la sacrificaban en holocausto para el Señor. Era la hora que mataban ellos a lo que es la oveja, esa hora principal. De esta hora Israel acostumbraba a hacer todo eso, pero, hermanos amados, ese cordero que ellos mataban es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de nuestro Señor Jesús.
esa hora que se hizo este sacrificio, donde el Señor entregó su espíritu, lo vemos de este modo, que queda representado este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Hay algunos detalles que se dieron en esto en cuanto al morir nuestro Señor. La Escritura no nos niega detalles que es bueno tomarlos en cuenta de cómo quedó representado el sacrificio de Jesucristo. Nos dice Mateo 27:50, clamó el Señor otra vez a gran voz. Clamó a gran voz cuando Él estaba para morir. Si clamó a gran voz, estaba demostrando que estaba fuerte todavía. No estaba débil. No era para un moribundo. Él estaba fuerte. Un agonizante no puede hacer esto, hermanos. Con todo dolor, el Señor, fatiga, cansancio, sufrimiento, Él seguía fuerte. No estaba débil, como muchos lo creían. Lo primero que afecta a un moribundo es la voz. Muchos de ustedes de seguro han visto a alguien que ya está agonizando y está diciendo algo que nadie lo entendió, que lo ven que menea la boca. He visto que le ponen el oído en la boca y dicen, no se entiende lo que dice. ¿Por qué? Eso es lo que el hombre, cuando está moribundo, la voz es lo primero que le afecta. Está por morir. Jesús, cuando inspiró, habló con tanta fuerza. Él no dio muestras de una agonía. Habló tanta fuerza que dio a entender que la vida era que no lo dejaba a él. La vida era que no lo dejaba. ¿Por qué? El Señor, cuando Él muere, es porque le da la oportunidad o el permiso a la muerte que se acerque. Él no murió solo porque la muerte ya le llegó y se lo llevó. No, Él le permitió que se acercara. Él no murió solo por así nomás. Juan 10, 17 y 18 tenemos unas afirmaciones de nuestro Señor. Versículo 17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es una de las afirmaciones reales que tuvo su demostración. Versículo 18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Afirmaciones que solo Jesús las podía hacer y las puede hacer. Nadie de nosotros podemos hacer tal afirmación. Si la hacemos es en vano, porque solo Dios tiene esa potestad. De allí nadie más. Con esto Jesucristo está demostrando anticipadamente que el hombre no lo asesinó. El hombre no le quitó la vida. Él la dio cuando Él la quiso dar. Y vemos que con esto Jesucristo demostró con anticipación todo lo que le iba a acontecer, pero su cumplimiento se tuvo en las Escrituras. Ni los judíos ni los romanos le quitaron la vida al Señor. Yo recuerdo mucho tiempo que a veces le decían a uno, ¿quién fue el que crucificó a Jesús? Ah, los romanos. ¿Ellos lo mataron? Sí, no, fueron los judíos. Y si uno decía, no, fueron los judíos, no, fueron los romanos.
queriendo decir que ninguno de los dos fueron. Pero hermanos, Él lo hizo. En Juan 19:30 nos dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Habiendo inclinado hacia arriba. Eso dice que estaba fuerte. Los demás mortales, cuando mueren, inclinan la cabeza, pero así a su pecho, o dependiendo cómo esté, pero no disponen de esa fuerza. Es el mismo cuerpo que lo lleva. Jesús dispuso de su fuerza y de su cuerpo para dar esta demostración que Él moría cuando Él quiso entregar su espíritu, no fue cuando el hombre lo quitó. Los demás mortales así les pasa, que pues mueren cuando la muerte pues ya les llega, no hay escapatoria, estén como estén, hacen cualquier cosa que sea en bien o para mal para ellos mismos. Jesús murió, pero volvió a la vida, sellando así sus enseñanzas. ¿Y ahora qué? Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, esta es la victoria de la iglesia del nombre de Jesús, que su fundador vive, no es ningún mortal. Jesús vive y vive para siempre, no es ningún mortal. Por lo tanto, el fundador de esta iglesia vive y está entre nosotros. Está ese corito que dice que no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Qué estamos diciendo? Él está entre nosotros. Por lo tanto, hermanos, hay tantas cosas que debemos de entender en cuanto a lo que fue la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. La tumba no lo podía detener. Peor la piedra. El Señor se levantó cuando Él quiso levantarse. Demostró que sus enseñanzas eran una realidad y siguen siendo una realidad. Si el hombre lo quiere aceptar, que lo acepte. Si quiere rechazarlo, que lo rechace. Más tarde tendrá las consecuencias. Pero para los que creemos en su nombre, tenemos grandes promesas. Digamos adelante, nuestro Dios está de nuestro lado. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Toda la honra y la gloria es de nuestro Señor Jesús. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a darle gracias. Entregamos este día. Yo no sé cuántos le dicen al Señor, este día lo declaro para tu gloria y tu alabanza. Si así lo hicieron, entreguémoselo ahora. Démosle gracias por permitirnos haber estado en su casa de oración, haber cantado, haber escuchado su palabra, tener esta comunión unos con otros que es de tanta importancia para cada uno de sus hijos del Señor Jesús. Soberano Señor, gracias te damos, oh Dios, por darnos esta oportunidad de adorarlo, de bendecirlo, de glorificarlo. Gracias por todas sus bondades y misericordias que tienes para con el hombre. Oh Señor Jesús, diste tu vida en favor de cada uno de nosotros.